Pues yo creo que fue una campaña como se espera en un país altamente democrático y con una tradición democrática, donde las ideas se confrontan vigorosamente, pero que nunca pierden la visión de país y un destino común. Y por eso es que al día siguiente todo el mundo a ver los problemas cotidianos, tanto nacionales como internacionales. Y los mayores cambios que podríamos percibir es simple y sencillamente que fue muy competitiva, fue una campaña donde el voto latinoamericano se volcó a las urnas de manera histórica y sin precedentes en sus números, y donde al final creo que resolvieron la elección. Esto es muy significativo para los temas que a El Salvador le interesan, como es el tema migratorio y la influencia que pueda tener el voto de la comunidad salvadoreña americana en los Estados Unidos. ¿Y el resultado qué le parece? Pues es realmente una decisión de los norteamericanos que consolida su proceso democrático. Para El Salvador creo de que las relaciones de cooperación, de amistad tradicionales con los Estados Unidos van mucho más allá que una elección allá o acá. Por otra parte, recordemos que la política exterior norteamericana, en términos generales, es una política de Estado. Se pudiera percibir a veces que pueden haber matices, pero lo cierto es que siempre subyace una combinación de lo que se llama en inglés el hard power y el smart power, es decir, el poder duro y el poder inteligente. El poder duro, que es su supremacía tecnológica, militar, para tener un posicionamiento de liderazgo mundial, y siendo, por otra parte, la herramienta de la democracia, de la diplomacia y del desarrollo, la herramienta del poder inteligente, como lo califican pues en la jerga diplomática. Estos son los términos usados y creo que podremos ver en términos de política exterior una constante. Pues yo creo, Luis, de que curiosamente para que se sienta con más potencia la vista en la política exterior norteamericana hacia América Latina, comenzará en los propios Estados Unidos, en su propio territorio, en el Congreso norteamericano, a través de un acuerdo bipartidista que concretice al menor tiempo posible una reforma migratoria que dé paso a la solución del actual estatus migratorio de millones de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Digo que ese paso para América Latina comenzará en Washington porque no es 1,000 ni 2,000 personas, ni 1 o 2 países, son millones de latinoamericanos que están a la espera de esta reforma migratoria, lo cual permitirá romper esos lazos que tienen atada a un elemento económico importantísimo y laboral que le da bienestar económico y social a Estados Unidos y a sus países de origen. Eso como primer punto. Pero aquí hay que ser claros, esto requerirá un acuerdo bipartidista para que esto se llegue a concretizar. Un segundo elemento, y yo lo decía en la primera parte, es que Estados Unidos en su política exterior, independientemente quién sea el presidente que está de turno, siempre posicionan y fortalecen su liderazgo mundial, su liderazgo global, a través de diferentes instrumentos de política exterior. Pero estos se mantienen sostenidamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque la política exterior y su relacionamiento con los países no está sujeta a los vaivenes de una administración o de otra, requieren de una continuidad y de visiones a corto, mediano y largo plazo, que lo más que pueden hacer son ciertos ajustes. En el caso de la paz en el Medio Oriente es claro que no se han visto mayores logros, sino más bien en algunas ocasiones inclusive un aumento en la confrontación verbal que puede existir alrededor de Irán, de Siria y de la paz en el Medio Oriente en general. Pero veamos un tema que sí es interesante para América Latina y son esos pasos que estamos viendo de Ahmadinejad cada vez más frecuentes a la región latinoamericana.
y la consolidación oficial de relaciones diplomáticas directas con el régimen de Irán. Eso hará en tema y en materia de seguridad internacional y de posicionamiento del liderazgo norteamericano que también haya otra manera de ver a América Latina y que se requerirá pues una forma diferente de cómo se hace en el Medio Oriente propio, porque los interlocutores somos latinoamericanos. Y en cuanto a El Salvador, yo coincido tanto con Coqui y Carmen María, de que los Estados Unidos son pragmáticos. El Salvador es un país amigo, es un país que gozamos de extraordinarias buenas relaciones y que tenemos además proyectos que se generan y se originan en los Estados Unidos, que son, en primer lugar, el proyecto de Fomilenio, que ya terminó la carretera longitudinal del norte, su componente de desarrollo humano y su componente productivo, y ahora la consecución para la zona marina costera. Pero esa cooperación conlleva una corresponsabilidad nuestra. No podemos hablar de inversiones ni nacionales ni extranjeras mientras aquí en El Salvador no demos certeza jurídica. La certeza jurídica es fundamental. Generar confianza. Atraer inversiones no es una poesía. Atraer inversiones requiere que el país funcione bien. Y yo tengo en este momento una visión bastante crítica de cómo está funcionando la institucionalidad democrática del país, porque todavía persisten concepciones totalitarias del poder, como lo hemos escuchado en altos dirigentes del FMLN, donde clara y abiertamente promulgan que ya tienen el Ejecutivo, que ya tienen el Judicial, que ya tienen el Legislativo, que ya tienen esta institución, que ya tienen otra. Eso ahuyenta la inversión, eso espanta el desarrollo, eso no es el camino que debe de tener El Salvador en respuesta a los proyectos de cooperación no reembolsable por parte de los Estados Unidos. Y el segundo elemento es que la relación entre el gobierno y el sector privado no puede ser aquella en la que el sector privado hace una propuesta y lo que se escucha del alto mandatario o del gobierno es, bueno, si no quieren, pues es su problema. No, yo creo que hace falta diálogo, creo que hace falta comprender la dinámica de cómo funciona una economía, cómo se crean trabajos, empleos. No es a través de la descalificación de ningún sector del país. Los gobiernos no son los dueños de un país, los gobiernos deben facilitar el entendimiento y no provocar la confrontación como lo hemos visto y lo atestiguamos todos los días. Y por último, Luis, yo quisiera recoger el tercer tema, que son las políticas internas en materia fiscal. El Salvador no puede continuar con presupuestos desfinanciados que además de ser inconstitucionales, no tendrán sostenibilidad en el tiempo. Si seguimos por este camino, por mucha generosidad que exista de Estados Unidos y otros países amigos u organismos multilaterales, El Salvador no puede prescindir de su propia responsabilidad para sacar adelante nuestra patria. Y esto es, digo, nuestra patria, porque no es de un partido político o de una visión, es de todos. Y hay ciertos principios que deben respetarse. Nos hace falta ese pragmatismo, esa visión de nación que tanto estamos viendo, evidenciando y admirando en la democracia norteamericana. Sí, definitivamente la diplomacia y los actores diplomáticos de un país, como decía, no representan a Marte, representan al país del cual provienen. En ese sentido, tienen que caminar de la mano con los sectores productivos, culturales, sociales, todo lo que es el andamiaje de una nación. No pueden ir divorciados caminando como que si representan algo que no existe. Representan a El Salvador y lo que somos.
Yo creo que El Salvador es un país muy apreciado y querido en el mundo. A mí me consta, pues he tenido el privilegio y el honor de representar a El Salvador por muchos años, en distintos ámbitos. Y puedo dar fe del aprecio que tiene el mundo por nosotros. Y eso se debe por los salvadoreños mismos. Somos un pueblo altamente trabajador, innovador, que busca de una manera extraordinaria un mejor futuro, pero que pasamos un periodo en este momento donde no logramos entendernos. Y eso hay que superarse. Es uno de los primeros obstáculos que debemos de superar para poder cristalizar exitosamente el aprecio que goza nuestro país en el mundo entero. Dependerá de nosotros hacerlo. Y yo urjo a que lo hagamos a la brevedad posible. Lo segundo que quisiera resaltar es que el número de países con quien tengamos relaciones diplomáticas es un índice, mas la calidad de la gestión diplomática debe medirse en términos diferentes, estableciendo prioridades. El Salvador tiene limitantes en sus recursos financieros y humanos para establecer relaciones intensas, diplomáticas, políticas, económicas, sociales y culturales con todos los países con quien tengamos oficialmente relaciones diplomáticas. Por eso urge establecer prioridades hacia dónde va a caminar El Salvador en su política exterior. Y unas son absolutamente naturales. La primera es Centroamérica. No hay viabilidad posible en el mundo contemporáneo de que ningún país solo avance. No podemos vernos como El Salvador, el pulgarcito de América querido y respetado, sin Centroamérica para tener éxito. De ahí pues de que a mí me da mucha pena cuando veo que ni a nivel centroamericano existe precisamente esa consolidación de pueblos hermanos porque están interfiriendo las razones eminentemente ideológicas. Y esto es realmente una responsabilidad del conductor de la política exterior de El Salvador y el responsable que es el presidente de la República. Rechazar invitaciones de un país tan hermano como México debe llamar la preocupación de todos nosotros. No es posible que El Salvador abandone una relación robusta de hermandad y de interés ni con Centroamérica ni con México. Ahí está la primera prioridad que hay que rescatar. La segunda, ya lo decíamos acá, Estados Unidos. Tenemos instrumentos de política exterior, instrumentos comerciales, instrumentos de cooperación, un pueblo, casi un tercio de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que ya conforman poder político en los Estados Unidos, ya que muchos de ellos de segunda y tercera generación ya son oficiales electos para ocupar cargos públicos en los Estados Unidos y que no se desvinculan de El Salvador. Así es de que ahí tenemos que priorizar también nuestras relaciones. En cuanto a Europa, un acuerdo de asociación, fíjese, centroamericano con la Unión Europea. De nuevo, volvemos a la conformación y a la consolidación de bloques. Ahí tenemos otro espacio de asociación que va más allá que el comercial. Sí tiene un instrumento de libre comercio, pero también es mucho más allá, tiene un alcance mucho más profundo, porque es una cooperación política y es una cooperación de largo plazo en los organismos multilaterales. Hemos hablado de Asia, habría que definir cómo y en qué forma, y cómo esta prioridad en el Pacífico definirá esa prioridad. Y yo coincido de que esto tiene que hacerse a la brevedad posible. Yo tengo mucha fe en nuestro futuro acá en el país y tengo mucha fe en la habilidad diplomática de nuestro país. Tenemos gente verdaderamente comprometida acá y afuera, pero va a depender de nosotros. Costa Rica es un país admirable, para citar un ejemplo. Costa Rica es lo que los costarricenses han decidido ser y ellos no abandonan su decisión de ser un país que le apuesta a la educación, a la tecnología, a la atracción de inversiones y a su democracia.
nunca usted verá un debate sobre su sistema político y democrático en ese país hermano.